Continuando con el EIA, pasamos a la sección de participación ciudadana, en donde se presentan los mecanismos empleados para esta etapa, así como la percepción de los participantes en el momento de ser implementados estos mecanismos, y lograr identificar todas las inquietudes y recomendaciones. El plan de participación ciudadana proporciona la información necesaria a las autoridades, población y todas las organizaciones locales involucradas en el EIA. Con ello se busca fomentar el diálogo entre todos los grupos de interés y las buenas relaciones entre la empresa y la población local. Para ello se identificaron actores sociales, tales como asociaciones, agrupaciones, gremios, asentamientos, instituciones públicas, entre otros. Durante la ejecución del Plan de Participación Ciudadana se implementaron principalmente los siguientes mecanismos: talleres participativos dirigidos a la población del área de influencia directa e indirecta, donde se absolvieron las dudas e inquietudes de los participantes sobre las actividades e impactos del proyecto. Asimismo, se recopilaron los aportes de la población que sirvieron de contribución para desarrollar el EIA. Reuniones informativas periódicas con la finalidad de informar y establecer estrategias de relaciones comunitarias. Se instalaron buzones de sugerencia de fácil acceso al público para absolver dudas. Durante la etapa de la elaboración del EIA se generaron espacios de información con los grupos de interés, con el fin de informar sobre los avances en el proyecto. Se vuelven a realizar talleres participativos, reuniones informativas y distribución de material con información del proyecto hacia todos los grupos de interés. En los talleres participativos se despejan dudas en dos instancias diferentes. En la etapa antes de la elaboración del EIA, se absorbieron dudas sobre las futuras operaciones, los impactos a recursos hidrobiológicos y actividades económicas, tales como la pesca y el turismo, y qué beneficios traería el proyecto. En la etapa luego de la presentación del EIA al SENACE, se abordaron inquietudes sobre los aportes económicos a las poblaciones vulnerables, la estabilidad laboral a ciudadanos que presten sus servicios durante la operación del proyecto y horarios y protocolos respecto a la llegada de los futuros buques. Resultados, informes de modelamiento matemático y estudios específicos. Como parte de la identificación y caracterización de impactos, se realizaron modelamientos matemáticos y estudios específicos para evaluar cuantitativamente la magnitud de los impactos potenciales. Los resultados de estos se resumen a continuación. El estudio de impacto vial determinó que el nivel de servicio de la vía de acceso al futuro terminal portuario no variará y se mantendrá a lo largo de la vida útil del proyecto. Los SAs de calidad de aire no serán superados durante las etapas del proyecto. Se presentarán algunas excedencias en los SAs de ruido ambiental debido a que los valores de línea de base ya lo superaban en 2 locaciones. En el medio marino no se espera un incremento significativo del nivel de sólidos totales en suspensión que sobrepase los límites del área acuática otorgado a Namizán. Las concentraciones decaen rápidamente una vez finalizadas las actividades de remoción del fondo marino. Habrá un efecto limitado en el área de influencia directa durante la etapa de construcción debido a la actividad puntual de fracturamiento de roca. Asimismo, el transporte de sedimentos no se verá afectado durante el emplazamiento de la infraestructura marina del proyecto, y más aún porque en el nuevo diseño de ingeniería ya no se contempla la construcción de un rompeolas. Identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales. Como ya se ha mencionado, el contenido de este capítulo del EIA se encuentra en proceso de evaluación por parte de SENACE y los opinantes técnicos convocados. Esto quiere decir que lo presentado aquí no es una versión definitiva. Nos permitirá identificar y evaluar los efectos potenciales en los componentes ambientales que podrían surgir como consecuencia de las actividades de construcción, operación y mantenimiento y cierre. Para jerarquizar los impactos ambientales y sociales, se han establecido rangos que presentan los valores teóricos mínimos y máximos del impacto. Los impactos negativos se medirán con valores de -100 siendo el valor más crítico, hasta -13 que corresponde a un impacto leve. Los impactos positivos se medirán con valores de +13 siendo un valor leve a +100 siendo el valor más alto.
Las matrices de impacto son extensas, por lo que en esta diapositiva podemos apreciar ejemplos de cómo se ha abordado este tema y la manera como se han organizado los impactos que cada actividad generaría. La valoración de impactos se realizará para cada etapa del proyecto, las cuales son construcción, operación y mantenimiento y por último cierre. Dentro de estas etapas se evaluará el medio físico, biológico y social según corresponda. En el marco de la estrategia de manejo ambiental se formularán medidas específicas en una serie de programas y planes para prevenir, mitigar y controlar los impactos que fueran identificados y evaluados para las etapas de construcción, operación y mantenimiento y cierre. Durante la etapa de construcción para el medio físico podemos observar un nivel de impacto negativo moderado y compatible. Entre los impactos moderados se encuentran, por ejemplo, la alteración de la calidad del aire por generación de materiales particulados y emisiones gaseosas. Mientras que entre los impactos compatibles se encuentra, por ejemplo, la variación de la geomorfología costera por afectación del transporte de sedimentos. Durante la etapa de construcción para el medio biológico, para las comunidades hidrobiológicos, podemos observar un nivel de impacto moderado y compatible. Entre ellos destaca la variación de la riqueza y abundancia de la comunidad planctónica por la generación de sólidos en suspensión, catalogado como impacto compatible, y la variación de la riqueza y abundancia de macroinvertebrados bentónicos por afectación del fondo marino, catalogado como impacto moderado. Asimismo, otros componentes como la fauna marina y playera, la fauna terrestre y los ecosistemas presentan impactos de nivel compatible y moderado, como por ejemplo el desplazamiento temporal de mamíferos marinos y especies sensibles por la generación de ruido submarino. En la etapa de construcción para el medio social podemos observar un nivel de impacto moderado y compatible, así como también impactos positivos relacionados a la contratación de mano de obra. Entre los impactos positivos destaca la mejora de ingresos familiares y el aumento de empleo por contratación de mano de obra local, así como el aumento de las capacidades de los trabajadores locales. Por otro lado, durante la etapa de operación y mantenimiento para el medio físico, observamos impactos moderados y compatibles. Entre ellos destaca la alteración de los niveles de ruido ambiental y la alteración de los niveles de vibraciones. Durante la etapa de operación y mantenimiento para las comunidades hidrobiológicas, observamos impactos moderados, positivos y compatibles. Por ejemplo, la variación de riqueza y abundancia de macroinvertebrados bentónicos por aparición de biofouling. Asimismo, en cuanto a la fauna marina y playera y los ecosistemas, se observan impactos compatibles, y un impacto moderado que correspondería al desplazamiento temporal de mamíferos marinos y especies sensibles por el uso del área acuática. Durante la etapa de operación y mantenimiento para el medio social, observamos impactos moderados y compatibles, así como también impactos positivos moderados asociados a la dinamización de la economía local. Finalmente, en la etapa de cierre para el medio físico y social, observamos impactos negativos moderados y compatibles, entre los que destacan la reducción de empleos por el cierre del proyecto y la inmigración por demanda de mano de obra del proyecto. Estrategia de manejo ambiental. Así como en el caso de la identificación y evaluación de impactos, el contenido de este capítulo del EIA se encuentra en proceso de evaluación por parte de SENACE. De ahí que lo presentado aquí no es una versión definitiva. Con la formulación de medidas de manejo ambiental se busca prevenir, minimizar y controlar los potenciales impactos ambientales y sociales que han sido caracterizados. Para ello, la estrategia de manejo ambiental se ha estructurado de la siguiente manera. Plan de manejo ambiental, plan de seguimiento y o monitoreo ambiental, plan de manejo de asuntos sociales, plan de contingencia, plan de compensación, plan de cierre. El plan de manejo ambiental nos permitirá prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados por las actividades del proyecto sobre los elementos del medio físico y biológico, a través de la aplicación de medidas técnico-ambientales y del cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el país.
Para ello, se categorizan los impactos moderados según la etapa del proyecto. Por consiguiente, cada impacto cuenta con su determinado programa de manejo específico según las características a evaluar. A continuación, se mostrarán en calidad de ejemplos algunas de las medidas más representativas para mitigar los impactos potenciales durante las etapas del proyecto. Para la etapa de construcción, en el medio físico se identificó la alteración de la calidad del aire debido a las emisiones de material particulado. Para enfrentar este impacto, se implementará el programa de manejo de instalaciones auxiliares, en donde las medidas propuestas serían el cubrir las tolvas de los camiones durante el traslado de materiales o humedecer las vías de acceso mediante el uso de camiones cisternas. Asimismo, también se implementará el programa de manejo del recurso aire, donde algunas medidas serían el mantenimiento periódico de la planta chancadora o clasificar el material propio con el fin de minimizar la emisión de polvo. Continuando con los ejemplos en el medio físico, durante la etapa de operación se identificó el impacto de la alteración de los niveles de vibraciones. Para enfrentarlo, se implementará el programa de manejo de ruido ambiental y vibraciones. Algunas de las medidas de mitigación propuestas sería establecer 20 km por hora como límite máximo de velocidad dentro del terminal portuario y en la vía de acceso, o que las máquinas y equipos portuarios se encuentren en óptimo estado operativo. Cabe señalar que todas estas medidas tendrán metas e indicadores de seguimiento y medios de verificación. En la etapa de cierre, para el medio físico, tenemos la alteración de los niveles de ruido ambiental. Para ello se implementará el programa de ruido ambiental y vibraciones. Las medidas involucradas serían el capacitar a todos los empleadores y contratistas en el uso de equipos de altos niveles sonoros, así como limitar el uso de sirenas en los vehículos. En el medio biológico, durante la etapa de construcción, identificamos el impacto de desplazamiento, alejamiento de reptiles terrestres y especies sensibles por remoción de suelos. Para ello, se ejecutará un programa de manejo de fauna terrestre y se aplicarán medidas como la reubicación de especies e implementarán charlas sobre la importancia de la fauna terrestre. Durante la etapa de operación en el medio biológico, identificamos el impacto de desplazamiento, alejamiento temporal de mamíferos marinos y especies sensibles por el uso del área acuática, para lo cual se aplicará un plan de manejo de fauna marina y comunidades hidrobiológicas. Para ello se aplicarán medidas tales como la reducción de la velocidad de embarcaciones que se aproximen al terminal portuario e implementación de charlas de concientización acerca de la importancia de la biodiversidad marina. El plan de seguimiento o monitoreo ambiental proporcionará información sobre la efectividad de las medidas consideradas para prevenir y mitigar los impactos negativos, y vigilar se cumplan con los estándares de calidad ambiental establecidos por la legislación peruana. Para la implementación del seguimiento ambiental se establecerán una serie de programas de monitoreo para los diferentes parámetros de los componentes abióticos y biológicos que se presentan en las siguientes diapositivas. Se proponen 4 puntos de monitoreo de calidad de aire en locaciones cercanas a receptores sensibles o donde se alcanzarían las máximas concentraciones de emisiones gaseosas y material particulado según los resultados del modelamiento de dispersión. Este monitoreo se realizará durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto y estará a cargo de un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad. También se ubicarán 7 puntos de monitoreo de nivel de ruido ambiental en aquellos sectores con potencial afectación debido a las actividades del proyecto, efectuándose así el seguimiento del nivel de presión sonora en horario diurno y nocturno. Y se complementará con un monitoreo de vibraciones en 3 locaciones para el seguimiento de los niveles de velocidad y aceleración de la vibración, sobre todo durante la ejecución de ciertas actividades como el hincado de pilotes o el corte de terreno. Por otro lado, se propone un monitoreo de calidad del suelo para el seguimiento de las concentraciones de metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo en 2 locaciones próximas a los componentes del proyecto donde habría algún riesgo de derrames.
Asimismo, se habilitará un punto de monitoreo de calidad de efluente doméstico para evaluar la eficiencia de la futura planta de tratamiento de aguas residuales domésticas durante la etapa de operación del proyecto. En el ambiente marino se distribuirán hasta 5 puntos de monitoreo de calidad del agua de mar para el seguimiento de parámetros indicadores de contaminación como la demanda bioquímica de oxígeno, concentración de aceites y grasas, compuestos nitrogenados y fosforados, coliformes fecales, entre otros, y utilizará el estándar de calidad ambiental exigido para la categoría 2, subcategoría C1, según la resolución jefatural de la Autoridad Nacional del Agua. Del mismo modo, se ubicarán hasta 5 puntos de monitoreo de calidad de sedimento marino para hacer el seguimiento de importantes parámetros como la granulometría o las concentraciones de hidrocarburos y metales pesados, que pueden afectar el desarrollo de aquellos organismos que tienen como hábitat el sustrato del fondo marino. Se utilizará como nivel de comparación los lineamientos canadienses de calidad ambiental. En paralelo, se implementará un programa de monitoreo biológico que alcance a todos los niveles de la trama trófica marina. Para ello, se distribuirán 12 puntos de monitoreo de plancton en las áreas de control e influencia directa del proyecto, para hacer el seguimiento de las comunidades de microalgas o fitoplancton que conforman el primer eslabón de la cadena trófica, poniendo especial énfasis en la identificación de organismos asociados a mareas rojas o floraciones algales nocivas. También se hará el seguimiento en la columna de agua de los organismos productores secundarios, que constituyen el zooplancton, así como de las concentraciones de huevos y larvas de peces. A nivel de fondo marino, se establecerán 8 puntos de monitoreo de macroinvertebrados bentónicos para el seguimiento de los sectores intermareal y submareal, de los niveles de abundancia y diversidad de aquellos organismos que sirven de alimento a peces de hábitos demersales. También en el fondo marino se tendrán puntos de monitoreo para el seguimiento de la comunidad de macroalgas. Pasando a los niveles tróficos superiores, se establecerán transectas para el monitoreo de aves marinas y playeras, sobre todo de aquellas especies que están incluidas en alguna categoría de conservación. Y en ese sentido, también se ubicarán transectas de monitoreo de mamíferos, con énfasis en la nutria marina, para el seguimiento de estos depredadores tope y cuya presencia se asocia a una buena calidad ambiental del entorno. Y finalmente, tenemos un monitoreo de peces, el cual reviste un particular interés ya que se relaciona directamente con la actividad de pesca artesanal en el área del proyecto. Por ello, se apuntará a la identificación de especies centinela, es decir, 2 o 3 especies de mayor captura continua al año, a fin de determinar si la variación de sus niveles de abundancia se debe a las actividades del futuro terminal portuario y evaluar así la efectividad de las medidas propuestas para la mitigación de los impactos. El plan de manejo de asuntos sociales estará dirigido a prevenir, manejar o compensar los impactos generados en el componente social por las actividades del proyecto, así como gestionar la relación de confianza entre la población y la empresa. Para ello se contarán con 6 programas sociales destinados a mitigar los impactos identificados en la línea base social. En primer lugar, el programa de comunicación y participación ciudadana tendrá como objetivo contribuir a la toma de acciones oportunas para prevenir conflictos y mejorar la gestión social. Asimismo, el programa de relaciones comunitarias asegurará las buenas relaciones entre los actores sociales clave y población con el personal de Navisán. En tercer lugar, el programa de capacitación laboral está destinado a fomentar puestos de trabajo para las personas del área de influencia del proyecto. De igual manera, el programa de apoyo al desarrollo local tiene como finalidad promover acciones sustentables de desarrollo para la mejora de la calidad de vida de la población del área de influencia del proyecto. Por otro lado, el programa de contratación de mano de obra local busca contribuir con la dinamización laboral de las personas que forman parte del área de influencia directa, así como pescadores cuya faena se verá impactada. Asimismo, el programa de monitoreo y vigilancia ciudadana
va a contribuir a la participación de la población del área de influencia del proyecto, con la finalidad de generar confianza en Navizán. Finalmente, el programa de mitigación de impactos sociales va a establecer las medidas de mitigación adecuadas ante los impactos sociales y socioambientales negativos generados durante el proyecto. En la siguiente matriz podemos observar los impactos sociales identificados y los correspondientes planes de manejo de asuntos sociales a implementar. Cada impacto identificado va acorde con la etapa del proyecto. Otro componente muy importante de la estrategia de manejo ambiental es el plan de contingencia, a través del cual se establecerán los procedimientos y acciones de respuesta para afrontar oportunamente potenciales eventos de riesgo y emergencia. En primer lugar, se debe alertar para después comunicar, responder para luego mitigar y controlar. Como parte del EIA, se identificaron los riesgos más significativos, así como los niveles de emergencia respectivos y los planes de contingencia a seguir. Con el plan de contingencia sabremos cómo actuar ante cualquier riesgo identificado. Algunos riesgos más relevantes son derrame de hidrocarburos, sustancias peligrosas o residuos en tierra, accidentes de tránsito terrestre, ocurrencias de incendio o explosión. Cada uno cuenta con un plan de contingencia específico para cada riesgo y nivel de afectación. De igual manera, el plan de compensación ambiental nos permitirá identificar medidas generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales significativos no evitables causados a pesar de considerar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces. Se realizarán monitoreos de individuos de nutrias marinas como parte del plan de monitoreo biológico, así como el seguimiento de la comunidad de peces. Finalmente, tenemos el plan de cierre, que contiene los lineamientos para implementar el proceso en el cual, una vez culminadas las actividades de construcción, los equipos e infraestructura temporal serán retirados del sitio, tomando las previsiones de limpieza y restauración del lugar. Tenemos entonces el cierre constructivo para las instalaciones temporales al término de la construcción del terminal, desmantelamiento que hace referencia al cierre definitivo. Para el plan de cierre se incluyen tanto los componentes primarios y secundarios. En los primarios se contemplan movimientos masivos de terreno que realizaron para conformar los caminos, muelles y explanadas. Los componentes secundarios se contemplan las actividades de desmontaje, limpieza y cambio de señalización. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El proceso de participación ciudadana continúa. La ciudadanía podrá seguir haciendo llegar sus comentarios, consultas e inquietudes a través del buzón de sugerencias o vía correo electrónico hasta 30 días después de la audiencia pública. Y todos esos aportes serán incorporados y enriquecerán el proceso de evaluación del EIA que viene realizando el SENACE y los opinantes técnicos convocados. Asimismo, el EIA y su resumen ejecutivo se encuentran disponibles para el público interesado en la Municipalidad Distrital de Pucusana y en la Oficina Informativa de Navizán. Gracias por su participación.